Buen día, en esta ocasión veremos ángulos entre paralelas en el nivel 3 de razonamiento lógico. Tenemos el siguiente ejercicio. El ejercicio 3.3 dice, en la figura mostrada, nos dice que MN es paralela a AB. Y también nos dice que OP es paralela a TS. Y nos dice que que la medida del ángulo RTS sería este ángulo que tenemos aquí, la medida de ese ángulo es igual a 11 veces la medida del ángulo LOA. Y luego nos hace la siguiente pregunta, calcular la medida del ángulo LOA, o sea que encontremos el valor del ángulo en X. Nos presenta las siguientes posibles respuestas. El literal A, 10, el literal B, 12, el literal C, 13, el literal D, 15 y el literal E, 18. Veremos qué tipo de solución le podemos dar o de qué forma lo podemos resolver. Para iniciar lo que haremos será prolongar las paralelas TS, la prolongamos hasta TU, pueden observar aquí, y la paralela OP hasta OH. Y también prolongamos el vector TR hasta RH. Si pueden observar aquí. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Es una prolongación de dos líneas paralelas, que serán las que están de color rojo, y una secante que parte de estas dos líneas paralelas. ¿Por qué hacemos este proceso? Bueno, este proceso lo hacemos porque aquí tenemos otras dos líneas que son paralelas, o otros vectores que son paralelos, y por lo cual me indica que todo este ángulo que yo tengo aquí, todo este ángulo es igual a todo este ángulo, ¿verdad? Por ser cortadas entre paralelas. Además, puedo observar yo que este ángulo X es igual a este ángulo X por ser opuestos por el vértice. Veremos en la siguiente lámina de qué forma podemos utilizar esos elementos para poder resolver el ejercicio. Y tenemos por aquí, nos dice, la medida del ángulo LOA, el ángulo LOA es igual a la medida del ángulo BOQ, la medida del ángulo BOQ, que lo tenemos por aquí, BOQ, por ser opuestos por el vértice. Y además nos dice que la medida del ángulo RTN, que sería este que tenemos por aquí, que sería este ángulo que tenemos por aquí, que en esta ocasión aquí lo está representado por θ, es igual a la medida del ángulo POQ, que nos dice que son igual a θ. Aquí están representados los dos que son igual a θ. Entonces también nos dice que la medida del ángulo POQ es igual a la medida del ángulo UTN. Y nos dice que por ser cortadas las rectas paralelas MN y AB por la secante RH, por esta misma secante. Y nos dice que entonces la medida del ángulo BOQ, la medida del ángulo BOQ es igual a la medida del ángulo UTR, que es igual a X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí, partimos que esta línea, que es paralela a esta línea, están partiendo estos dos ángulos. Y me dice que este ángulo completo es igual a θ. Entonces, si este ángulo también es igual a θ, podemos decir que el complemento de X, el complemento de θ sería aquí X. Entonces, por eso también decimos que este ángulo sería X. Y nos dice que, recordemos que la medida del ángulo RTS
RTS es igual a la medida, a 11 veces la medida del ángulo LOA, 11 veces la medida del ángulo LOA. Y también podemos observar que la medida del ángulo RTS más la medida del ángulo UTR es igual a 180 grados. ¿Por qué es igual a 180 grados? Si nos fijamos aquí, se nos forma un ángulo completo de 180 grados con este ángulo que tenemos aquí y este otro ángulo, ¿verdad? Entonces por eso decimos que será igual a 180 grados. Y nos dice que, recordemos que M, la medida del ángulo LOA es igual a X, ¿verdad? LOA es igual a X. Entonces podemos decir que 11 veces la medida del ángulo LOA más LOA es igual a 180 grados. ¿Por qué LOA? Porque recordemos que X tiene la misma medida que el ángulo LOA. O sea que el ángulo UTR es igual al ángulo LOA, que es igual a 180 grados. Entonces sustituimos la medida del ángulo LOA por X para dejarlo con una variable más sencilla de trabajar. Y decimos que 11X más X es igual a 180 grados, ¿verdad? Que sería 11 veces LOA más LOA igual a 180 grados. Y aquí hacemos un despeje de variable común y decimos que 11X más X es igual a 12X, que es igual a 180 grados. Entonces pasamos la X a dividir y decimos que X va a ser igual a 180 grados entre 12 y que X es igual a 15. Por lo tanto, ya podemos encontrar que la respuesta es el literal de 15, ¿verdad? Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Espero les haya quedado muy claro cómo resolver este tipo de ejercicios utilizando líneas paralelas, utilizando los ángulos y las reglas de los ángulos entre paralelas cortadas por una secante.